Y pues bueno, hermanos, vamos a prepararnos para recibir la preciosa y maravillosa palabra de nuestro Dios. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar del enojo. ¿Cuántos se han enojado en esta semana? ¿Cuántos se enojaron en esta semana? A lo mejor tuvo por ahí una situación en la cual se enojó y se enojó a lo mejor bastante, y a lo mejor hasta el día de hoy se arrepiente de haberse enojado tanto o de que el enojo lo haya llevado a la ira. Pero bueno, hermanos, estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque no somos perfectos y porque necesitamos de Cristo y porque necesitamos del Señor y porque necesitamos que Él siga obrando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque necesitamos que Él siga cambiando nuestro carácter y nuestras actitudes, porque necesitamos que su Espíritu Santo siga quebrando las cadenas y siga rompiendo los yugos. Por eso hoy estamos aquí, hermanos, porque reconocemos que necesitamos del Señor. Que en nuestras propias fuerzas no podemos cambiar, en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero si le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que Él obre en nuestra vida y en nuestro corazón, algo grande puede suceder, algo precioso va a suceder, porque Él va a romper las cadenas, Él va a pudrir esos yugos, vamos a ser libres y vamos a ser más y más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo creo que en esta mañana aquí estamos, porque reconocemos que necesitamos del Señor, necesitamos de Él. Así es que, hermanos, estos próximos temas que vamos a estar en lo que es el mes de septiembre y también en el mes de octubre, vamos a estar hablando sobre el enojo, pero lo vamos a estar relacionando con la lepra espiritual y las obras de la carne. Porque déjeme decirle, antes de que todo se manifieste en un enojo, pues tenemos que ver de dónde sale ese enojo. Tenemos que ver dónde está ese enojo y tenemos que aprender a lidiar con ese enojo, en dónde está ese enojo, para que entonces, hermanos, podamos ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que el día de hoy, hermanos, estamos ya, pues bueno, avanzando en nuestro preciosos temas del Sermón del Monte. Como ustedes saben, por meses y ya años hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Es más, empezamos en el 2022 a estudiar el Sermón del Monte, así es que ya llevamos ahí la parte del 22, 23, 24 y todo lo que va del 25. Ya tenemos 23, 24, 25, ya tenemos 3 años, hermanos, estudiando el Sermón del Monte, y todavía nos queda mucho por ver, todavía nos queda mucho por meditar. Ahorita, hermanos, con el enojo vamos a entrar en lo que sería el punto número 26 de los 40 puntos que yo estructuré el Sermón del Monte. Entonces vamos en el punto número 26, entonces todavía nos quedan 14 puntos para llegar a lo que es pues ya a la plenitud, ¿verdad? De poder caminar en Cristo Jesús, aunque claro, falta mucho más, pero el Sermón del Monte nos ha estado ayudando a edificar, nos ha estado ayudando a despojarnos de todo aquello que delante de la palabra de Dios y delante de su presencia, hermanos, no debemos de tener, cosas que debemos de despojarnos, cosas que debemos de quitarnos, cosas que debemos de abandonar, para que de esa manera Cristo siga obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos ser semejantes a Él. Amén. Así es que el día de hoy vamos a entrar ya en el punto número 26, que yo le he titulado el enojo. El enojo, hermanos, ese es el tema principal. Pero vamos a leer, hermanos, lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. El día de hoy nos corresponden los versículos 21 y 22, hermanos. Así es que, hermanos, présteme toda su atención. Amén. Si por ahí tiene sueño, reprende el sueño en el nombre de Jesús. Si tiene cansancio, reprende el cansancio en el nombre de Jesús. Si quiere recostarse, pues bueno, no es el lugar indicado para recostarse. Eso lo pudo haber hecho en su casa, lo hace en su casa cuando llegue. Pero aquí, hermano, estamos para meditar en la palabra del Señor, amén. Y poner toda la atención que nosotros necesitemos poner, para que de esa manera el Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y que Él obre en cada uno de nosotros. Mateo 5, versículo 21 y 22. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuántos sabemos que es un pecado matar, hermanos? Amén, es un pecado, de acuerdo a la Escritura, es uno de los pecados. Si leemos allá en Éxodo capítulo 20, en donde están los famosos 10 mandamientos, uno de ellos dice, no matarás. En realidad ese es el versículo más corto de la Biblia, porque muchos dicen que es donde dice Jesús lloró,
pero este no es el versículo más corto. Jesús lloró, son 2 palabras, sí, pero son 10 letras. Y el versículo de Éxodo 20, no recuerdo qué versículo es, pero dice no matarás, son 2 palabras, pero son 9 letras. Entonces, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? No matarás. No, Jesús lloró. Y calcúlele ahí. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oh. 2 cosas que dice la Escritura que son culpables, o somos al hacerlas, somos culpables de juicio: matar y enojarnos. Esto nos dice que aquí hay una ecuación. Matar es igual culpable de juicio. Enojarse es igual a culpable de juicio. Entonces, matar es igual ¿a qué, hermanos? A enojarse. De acuerdo a la palabra de Dios. Pastor, ¿de dónde sacó esa ecuación? Aquí viene. Aquí está esta matemática. Es solamente que le pongamos atención y pongamos las palabras como deben de ir. Matar igual culpable de juicio. Enojarse culpable de juicio. Matar igual a enojarse. Fíjese qué importante, hermanos, es que Dios trate con nuestro corazón. Porque a veces sí, el pecado de matar, decimos, hermano, el que mató no tiene perdón de Dios. Y el que se enoja es culpable de juicio también. Lo dice la palabra de Dios. Lo dice la Escritura. Así es que, pues usted puede decir, hermano, yo no he cometido el primer pecado, pero ¿qué del segundo? Del que también lo hace culpable de juicio. Enojarse. ¿Verdad que todos nos hemos enojado? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí batallamos con ese carácter a lo mejor? Con esa actitud del enojo y de la ira. Bueno, ¿y sabe qué necesitamos hacer? Pedir al Espíritu Santo que nos cambie y nos transforme. Porque vemos o podemos llegar a juzgar al que mata, pero el enojarse no pasa nada. Claro que sí, es culpable de juicio. Lo dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: el que mata es culpable de juicio, y el que se enoja contra su hermano, dice, también es culpable de juicio. Pero antes, hermanos, de tratar y de ver cómo nos podemos enojar con nuestro hermano y dónde está el enojo y dónde está la ira, pues yo creo que tenemos que ver, hermanos, primeramente y hablar un poco sobre la lepra y las obras de la carne. Por eso este mensaje o este tema le he titulado La lepra y las obras de la carne. Porque antes de lidiar, hermanos, con ser culpables de juicio, antes de lidiar con enojarnos con el hermano, antes de lidiar, hermanos, con pues todo lo demás que está escrito en el versículo 22, antes de todo eso tenemos que ver, hermanos, dónde se encuentra el enojo, dónde se encuentra la ira. Y bueno, yo lo he relacionado con la lepra, porque la lepra, hermanos, aunque claro, en el antiguo tiempo y aún en los tiempos de Jesús, era una condición física o una enfermedad física, pero la lepra, hermanos, existe también en el sentido espiritual. Por ejemplo, todos los milagros de Jesús tienen un sentido espiritual. No solamente Jesús hizo los milagros por hacerlos. Por ejemplo, cuando Jesús, pues bueno, muchos milagros hay de Jesús, pero por ejemplo, cuando Jesús levantó a un paralítico, pues no solamente era por haber levantado al paralítico y que el paralítico pudiera nuevamente caminar. Cuando Jesús, hermanos, habla o la Escritura nos habla de que nuestros pies sean restaurados, es porque a lo mejor estamos yendo en una dirección equivocada y Cristo quiere sanar nuestros pies, o Cristo quiere levantarnos de esa parálisis espiritual en la que estamos para darnos dirección y que podamos caminar, hermanos, en dirección correcta hacia donde Él nos quiere llevar. Por ejemplo, ¿se acuerda del hombre de la mano seca? Las manos nos hablan de servir. A través de los salmos podemos ver, hermanos, que debemos de batir las manos, debemos de levantar nuestras manos. Las manos nos hablan de servicio. A veces hay personas que pueden tener como ese hombre la mano seca, y Cristo quiere venir para extender nuestra mano y que nuestra mano vuelva a la normalidad, y que entonces podamos servir a Cristo con todo nuestro corazón.
Cuando Él, hermano, le daba vista a los ciegos, no solamente era una ceguera física, sino también a veces hay personas que están en una ceguera espiritual y necesitan que Cristo sane sus ojos en lo espiritual para que sus ojos puedan ser abiertos y se quiten, hermanos, o dejen las tinieblas y vengan a la luz admirable en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando resucitó a los muertos, nos habla de que un día también nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero juntamente con Cristo, el Padre, ahí por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, nos dio vida. Un día estábamos muertos, pero por medio de Cristo resucitamos para vida en abundancia. ¿Se acuerda de la mujer que estaba encorvada, hermanos? Y que estaba un día en el templo, en la sinagoga. Y Jesús la vio y dice que esta mujer por 18 años estaba oprimida por Satanás y estaba encorvada, y ella, su mirada estaba hacia abajo porque tenía, hermanos, pues una joroba, ¿verdad? Podemos decirlo así. Tenía una joroba en su espalda, y esa joroba, hermanos, al encorvarla ella, hacía que su mirada estuviera hacia el suelo. Pero para eso viene Cristo, para quitarnos toda joroba y toda encorvadez de nuestra espalda, para que podamos erguirnos y levantar nuestra cabeza, porque dice la Escritura que nuestra redención está cerca. Dios no quiere que caminemos hacia abajo, Dios quiere que lo miremos a Él, hermanos. Entonces hay personas que necesitan ser sanados de esa corvera espiritual. ¿Se acuerda del hombre, hermanos, que tenía, que era hidrópico, que retenía líquidos y Jesús lo sanó? ¿Se acuerda de esa historia? Era un hombre que retenía líquidos en su cuerpo. Esa es la hidropesía, la retención de líquidos en el cuerpo, y Jesús lo sanó. Tuvo un encuentro con ese hombre y lo sanó de la hidropesía. Pero hay hidropesía espiritual, porque a veces, hermanos, podemos retener. ¿Sabe qué podemos retener en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu o en nuestro corazón? Amargura, odio, enojo, resentimiento. Pero Cristo viene y nos sana de la hidropesía espiritual para ser libres, y que de esa manera todo lo que estemos reteniendo sea quitado. Así es que todos los milagros de Jesús tienen un sentido espiritual. Y Jesús también, cuando anduvo en esta tierra, sanó a leprosos, limpió a leprosos, queriendo decir, hermanos, que no solamente era una condición física de esos tiempos. Déjeme decirles, una condición del alma y de nuestro corazón. Pero Cristo quiere limpiarnos de toda lepra espiritual en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos ser sanos y libres, y ya no vivamos, hermanos, bajo ese yugo o bajo esa enfermedad, sino podamos ser libres en Cristo. Así es que por eso, hermanos, el tema de esta mañana yo le he titulado La lepra y las obras de la carne. Y vamos a ver qué era la lepra, hermanos. Vaya conmigo a Levítico capítulo 13. Vamos a meditar un poco, hermanos. Todo el capítulo 13 de Levítico habla en relación a la lepra. Fíjese, hermanos, que enfermedad pues en ese tiempo, ¿verdad? Resaltaba mucho que aún en la ley, aún en los mandamientos de Dios, estaba un capítulo entero, hermanos, solamente para hablar en relación de la lepra. Era como hoy en día, ¿verdad? Pues hablar del cáncer, que hace tiempo no se hablaba y hoy en día se habla mucho. O condiciones, ¿verdad?, que antes en el tiempo antiguo no se hablaban y hoy, hermanos, se hablan mucho. De esa misma manera era la lepra. No se trata ninguna otra enfermedad en las Escrituras más que la lepra. Aún, hermanos, se dan diferentes, hermanos, cosas en relación a la lepra. Se dan, por ejemplo, diferentes instrucciones, diferentes mandamientos, diferentes cosas que se tenían que hacer en relación a la lepra. Entonces, fíjese qué, hermanos, importante es que estudiemos la lepra. Dice la Escritura en Levítico capítulo 13, versículo 10 al 11, dice la palabra de Dios lo siguiente: y este lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Cuando la persona, hermanos, tenía su pigmentación de piel, pero cuando en su cuerpo, hermanos, aparecía una mancha de lepra o una mancha blanca, aunque claro, en los mensajes vamos a hablar, porque no solamente era blanca la mancha. La Escritura nos dice que había lepra blanca, había lepra roja, amarilla y verde.
Y cada una de esas nos va a enseñar un principio espiritual precioso y maravilloso, y lo vamos a relacionar con una historia. Pero cuando la persona, hermanos, miraba una mancha en su piel, y esa persona pensaba, hermanos, que podía ser lo que era la lepra, entonces inmediatamente lo que esa persona tenía que hacer es correr delante del sacerdote y enseñarle dónde estaba la mancha en su piel, en cualquier parte de su cuerpo. El sacerdote, hermanos, lo examinaba, y si el sacerdote tenía alguna duda de que pudiera ser, hermanos, pues una mancha de lepra, entonces el sacerdote, ¿sabe qué hacía? Lo encerraba por 7 días. Le decía, mira, ve a encerrarte por 7 días. Por 7 días no vas a salir, y vamos a ver cómo procede esto. Vamos a ver qué prosigue después de aquí. Al cabo de los 7 días, hermanos, esa persona regresaba con el sacerdote, y si esa mancha no se le había desvanecido de su piel, entonces el sacerdote, si todavía el sacerdote no estaba seguro de que era lepra, le decía, enciérrate por otros 7 días y vamos a ver qué procede. Esa persona se iba a encerrar por 7 días, hermanos, y al cabo de los 7 días venía nuevamente con el sacerdote, y el sacerdote, hermanos, si no había visto ningún cambio en esa mancha de la piel de esa persona, sino que a lo mejor progresó, o quizás se manchó más, o fue más grande, o aún llegó, hermanos, a esa mancha a entrar dentro de lo que era la carne, y de esa manera, hermanos, provocar en la persona una úlcera, y que la carne viva se abriera completamente en donde originalmente estaba esa mancha. En ese momento el sacerdote decía, eres inmundo. En ese momento el sacerdote determinaba y decía, tú tienes lepra. Ahora, tener, hermanos, la condición de lepra no era cualquier enfermedad. El ser diagnosticado con lepra, hermanos, acababa con todo en la vida de esa persona. Porque esa persona, desde ese momento que el sacerdote declaraba, eres inmundo, eres un leproso, en ese momento, hermanos, para esa persona todo se había terminado. Primero, hermanos, iba a ser despojado de su casa y de su hogar. Si tenía familia, si tenía esposa, si era un hombre, si tenía esposa, a su esposa por el resto de su vida ya no la iba a volver a ver. Si tenía hijos y ya era diagnosticado con lepra, ya no los iba a volver a ver por el resto de su vida. Otra de las cosas es que él, hermanos, su ropa, que a lo mejor era de la más fina, su ropa que a lo mejor era de la más buena o más cara, iba a ser despojado de su ropa, iba a ser despojado de su casa, iba a ser despojado de su hogar, y ahora le iban a poner una ropa, hermanos, toda rota, para que de esa manera la gente supiera que esa persona era leprosa. Y no solamente eso, no solamente iba a perder su economía, su trabajo, su familia, su hogar, pues a lo mejor también el estar en ambiente con las personas, su vida social. No solamente se le iba a perder todo eso al leproso, sino que también, hermanos, iba a ser sacado de la ciudad y tenía que caminar todo el resto de su vida que fuera leproso, diciendo inmundo, inmundo, inmundo. Imagínense, hermanos, ¿se acuerdan cuando estaba la pandemia? Se vino la pandemia, y cómo la gente, ¿verdad? A lo mejor usted ni estaba contagiado, pero usted usaba cubreboca, y ¿qué le hacía a la gente? ¿No le daba un desprecio? A lo mejor usted oyó a personas que le dijeron, este tiene COVID y mira cómo se atreve a salir así. Debe de estar encerrado, debe de cumplir el tiempo que el doctor le dijo que se encerrara. Y había gente, hermanos, que imprudentemente, sabiendo que tenían el COVID o que habían dado positivo, andaba allá afuera. Bueno, si hubiera sido la ley, o si se hubiera aplicado la ley cuando la pandemia, hermanos, a esas personas los hubieran matado. Porque si el leproso regresaba a su casa, si el leproso regresaba con su familia, si el leproso andaba entre las multitudes, en ese momento, hermano, le tocaba a él la muerte. Ya estaba destinado a morir de esa manera como leproso, pero le tocaba la muerte por haber desobedecido las leyes de acuerdo a la lepra. Entonces, hermanos, la lepra comenzaba con una mancha en la piel. Pero cuando esa lepra, hermanos, ya tenía tiempo en la persona, no solamente era una mancha, sino que más adelante, dice la Escritura, se descubría a sí mismo la carne viva.
salía desde la carne. Y entonces el sacerdote decía, es una lepra crónica. ¿Alguien sabe lo que es la palabra crónica? Cuando dicen usted tiene una enfermedad crónica, ¿a qué se están refiriendo con la palabra crónica o a una enfermedad crónica? Mire, yo vi lo que esa palabra significa, hermanos. Y esa palabra crónica habla de dos cosas: que ya la tenía, pero no había salido la enfermedad y de repente surgió. Y entonces le dicen, es que usted ya tenía esa enfermedad crónica. En otras palabras, a lo mejor usted nunca sabía que ya tenía diabetes, pero luego se sintió mal, fue con el doctor y el doctor le dice, usted tiene diabetes. Oye, ¿desde cuándo empecé? No, su diabetes ya es crónica. Ya la tenía, pero no había salido a la luz. No se había usted dado cuenta que era diabético, pero ahí por medio de que en esa ocasión se sintió mal o fue a unos análisis y sin saber le dijeron que tenía diabetes, ya era una condición crónica. O número dos, la palabra crónica, cuando usted sale con una enfermedad y el doctor dice, usted va a tener esta enfermedad por el resto de su vida, le dicen, usted tiene una enfermedad crónica. Queriendo decir que la palabra crónica aplica tanto el antes como el después. Cuando alguien sale con una enfermedad y le dicen, su enfermedad es crónica, es porque a lo mejor ya estaba, pero usted no se había dado cuenta, o usted resultó con esa enfermedad y ahora por el resto de su vida usted va a vivir con esa enfermedad. Bueno, de esa misma manera la lepra así era. La lepra era crónica. Probablemente la persona ya la tenía y en algún momento de su vida comenzó con una mancha y luego comenzó con la úlcera, en donde comenzaba, hermanos, la piel a caérsele y abrirse completamente. O de repente le daba la lepra, porque a lo mejor la pudo haber contagiado, alguien lo pudo haber contagiado o la pudo haber recibido de alguien, le daba la lepra y entonces el sacerdote decía, eres inmundo, vas a tener lepra crónica por el resto de tu vida. De esa misma manera, hermanos, que la lepra, claro, una condición física, estaba en la carne de la persona y en algún momento de su vida saltaba a la luz, salía a la luz la condición de la lepra. De esa misma manera, hermanos, la lepra espiritual está en nuestra carne. De esa misma manera, la lepra espiritual está en nuestro corazón humano y pecaminoso. De esa misma manera está la lepra arraigada en las profundidades de nuestro corazón y es una lepra espiritual crónica, porque desde el principio usted y yo, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura en Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios. Queriendo decir, hermanos, que el pecado o los pecados o la condición de la lepra espiritual, o en este caso las obras de la carne, no es algo que agarramos cuando teníamos 30, 35 o 40 años. ¿Qué cree? Eso ha sido desde que nacimos. Venimos con ese pecado que fue, hermanos, o que entró al mundo por medio de Adán y de Eva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Efesios dice que estábamos muertos o estamos muertos sin Cristo en nuestros delitos y pecados, ajenos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios, queriendo decir que la lepra espiritual no es algo que surgió en este siglo, no es algo que vino cuando usted cumplió 25 años o cuando usted cumplió 30 o 40 años, o que usted dice ahorita yo no tengo lepra espiritual, pero en algún futuro sí la voy a tener. No, usted ya tiene y yo ya tengo, ya tenemos esa lepra espiritual en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero hay algo aquí presente. Hay algo aquí precioso y maravilloso, hermanos, que aunque tengamos esa lepra espiritual, que aunque tengamos eso en nuestro corazón o en nuestro viejo hombre, en nuestra voluntad humana y pecaminosa, hay alguien, hermanos, que se apareció y su nombre es Cristo Jesús, para limpiarnos de toda lepra espiritual que usted y yo podamos tener.
Sí, a lo mejor tenemos esa lepra espiritual. Sí, a lo mejor tenemos esa lepra crónica. Sí, a lo mejor está arraigada en lo más profundo de nuestro ser. Pero alguien apareció para limpiarnos de esa lepra. Alguien vino para rescatarnos de nuestra pasada manera de vivir. Alguien vino para darnos vida y vida en abundancia y sanarnos, y su nombre es Cristo Jesús. Así es que, hermanos, así como la lepra estaba en la carne viva, y era una lepra crónica en la piel de su cuerpo, y era declarado inmundo, el sacerdote lo declaraba inmundo, dice, y no lo encerrará porque es inmundo. Ya después de ahí ya le decía, ya no tienes por qué encerrarte, ya eres inmundo, y así eres inmundo, ya quédate así siendo inmundo. Y de esa manera, hermanos, pues como le mencionaba, su vida cambiaba para siempre. Era despojado de su hogar, era despojado de su casa, era despojado de lo que tenía. Pero aquí, hermanos, podemos nosotros ver, hermanos, que Cristo vino por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, para que de esa manera nosotros podamos, hermanos, tener esa sanidad que nosotros necesitamos en su nombre. Casi siempre, hermanos, la lepra comenzaba con una mancha blanca, roja, verde o amarilla en la piel. Pero cuando después de ser examinada esa mancha por días, surgía una úlcera y se miraba la carne viva, entonces era considerado una lepra crónica. En otras palabras, la lepra se encontraba ya en la carne. Aunque la lepra, hermanos, era una condición en la carne física, en estos temas hablaremos de la lepra espiritual y cómo esa se encuentra en las obras de la carne o nuestro viejo corazón corrupto y pecaminoso. Ahora, si la lepra, hermanos, en ese tiempo en la condición física se encontraba en el hombre, en su carne, déjeme decirle qué son ahora las obras de la carne. Vamos a seguir hacia adelante, hermanos, y le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Gálatas. Vámonos a Gálatas primero. Gálatas. Sí, gloria a Dios. Gálatas, hermanos, capítulo 5. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Gálatas. Amén. Gálatas capítulo 5, hermanos. Versículo 19 al 21. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Así me voy a quedar con este, no se preocupen. Me voy a quedar con este micrófono, sí, porque si no me voy a distraer más. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas, ¿qué dice? Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no, a ver, díganlo fuerte, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne. Aquí hay una lista, hermanos, de las obras de la carne. Y esta lista, claro, es dada por el apóstol Pablo. En un momento, hermanos, él escribió hacia la iglesia de Galacia, hacia los Gálatas. Y las obras de la carne, hermanos, incluye todo esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí, hermanos, en la pantalla quise subrayar, déjenme ver. Aquí en la pantalla, hermanos, quise subrayar lo que está en color rojo. Ahí yo creo que usted lo puede ver, que son obras de la carne. Pero quiero
hacer referencia, hermanos, a las que están en color rojo, porque tienen que ver con el enojo, la inmundicia, enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas y los homicidios. Eso lo puse en rojo, hermanos, porque es en relación a lo que abarca nuestro tema. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con las obras de la carne que están arraigadas en nuestra carne como una lepra espiritual. Así como la lepra física estaba arraigada en la carne del ser humano y se manifestaba en la carne, primeramente con una mancha, y luego, hermanos, era una úlcera, y luego se manifestaba la carne viva en la persona, y esa persona era declarado inmundo. De esa misma manera, nosotros en esta condición de lepra espiritual, practicando las obras de la carne, somos inmundos, hermanos. De acuerdo a la escritura somos inmundos, porque nada inmundo puede entrar en el reino de los cielos. Nada inmundo puede entrar a lo que Cristo ha preparado para usted y para mí. Con las obras de la carne tenemos lepra espiritual, y teniendo lepra espiritual somos inmundos, somos apartados, somos alejados. Así como el leproso era apartado de la sociedad, de su familia, de su gente, de todos los que estaban a su alrededor, así nosotros, la inmundicia en nosotros, las obras de la carne nos apartan de todos los demás. Y principalmente de Dios, hermanos, porque nada inmundo puede heredar el reino de los cielos. Él lo dice la escritura, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros vengamos a Cristo, porque Él es el único que nos puede sanar. Él es el único que puede limpiarnos de esa lepra espiritual que usted y yo tenemos. De otra manera, no vamos a entrar al reino de los cielos. Si yo le hago una pregunta y se la voy a hacer y es retórica, contéstela a usted mismo. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? ¿Cuántos quieren entrar a la gloria? Si usted quiere entrar al cielo, si usted quiere entrar a la gloria, todo lo inmundo no entrará ahí. Solamente aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo Jesús. Solamente aquel que ha sido limpio de esa lepra espiritual que tiene. Y la única manera es que acudamos a aquel que limpió leprosos, y que hoy en día, en esta preciosa mañana, está aquí con nosotros, y su nombre es Cristo Jesús. Si hay algo que estamos practicando de esta lista, hermanos, somos inmundos y tenemos lepra espiritual. Y Cristo quiere venir a limpiarnos de toda lepra espiritual, para que un día, cuando nos vayamos de esta vida, entremos y heredemos el reino de los cielos. De otra manera no se puede, porque Él es el único camino al Padre. No hay otro camino. No importa lo que la gente diga. La gente puede decir, hermano, tú vive como tú quieras, que acabos al último te vas al cielo. Es mentira del diablo. Es mentira de Satanás. Eso es lo que el Satanás quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vive como tú quieras, vive en borracheras, vive en adulterio, vive en herejías, vive en inmundicia, vive en iras, vive en enojo, vive empleitado con todo el mundo, y así tú vas a entrar al cielo. Es mentira del diablo y es mentira de Satanás. Porque si alguien no quiere que usted y yo vayamos al cielo, es el diablo, hermanos. Pero Cristo vino a destruir las obras del diablo, y el Señor lo reprende en esta mañana. Él vino a destruir, Cristo vino a destruir las obras del diablo, y Él puede venir a limpiar con su sangre preciosa, carmesí, toda obra que esté en nuestra vida, toda lepra espiritual que esté arraigada en nuestro corazón, para que el día que Él nos llame a su presencia, o el día que Él venga por su iglesia, usted y yo, limpios, lavados, redimidos, justificados, nos vayamos con Cristo en aquel día y gocemos de la vida eterna que Él tiene para nosotros. Así como la lepra física estaba arraigada en la carne del hombre, asimismo, hermanos, la lepra espiritual está arraigada en las obras de la carne. Y por eso, hermanos, todas estas cosas se encuentran en la carne. Así es que si están en nosotros, tenemos lepra espiritual. Unas de estas cosas, hermanos, nos hablan y las podemos relacionar al enojo que podemos llegar a sentir en contra de nuestro hermano. Aquí mencionábamos algunas de ellas, que fue lo que mencionaba, hermanos, que yo las subrayé en rojo, que es, pues bueno, inmundicia,
enemistades, porque ahorita que leíamos ahí en Mateo, dice, hermanos, que todo el que se enoje contra su hermano es una enemistad, ¿cierto o no? El vivir enojado con el hermano, con el prójimo, es una enemistad. Y el que practica la enemistad tiene lepra espiritual. Y el que tiene lepra espiritual no heredará el reino de Dios. Por eso la Biblia dice: arregla cuentas con tu adversario, reconcíliate con tu hermano. Dice antes, recuerda los mensajes de las semanas anteriores, reconcíliate con tu hermano. Dice antes de que vengas a dejar tu ofrenda en el altar, para que de esa manera estés en paz con todos los hombres, para que de esa manera estés arreglado a cuentas con todos los hombres y que de esa manera no haya enemistades, pleitos. Hay familias enteras peleadas, empleitadas, a lo mejor por herencia, a lo mejor, hermanos, por diferentes cosas, pero ahí están los pleitos. Aquí dice la escritura pleitos, celos. Pues bueno, ese es otro tema, no es el día de hoy, pero ahí si alguien tiene celos, ¿verdad? Es celostina o celostín, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. Iras, el enojo y la ira está arraigada en la obra de la carne, en las obras de la carne, en el viejo corazón. Está arraigada como una lepra espiritual en nosotros. Está también las contiendas, hermanos. Aquellos que se levantan en contra de algún hermano y comienzan a sembrar cizaña entre los hermanos, ¿verdad? Y comienzan a decirle: oye, pues mira el otro hermano y esto y el otro y esto y el otro. Y usted sabe la historia, usted ha escuchado de cosas así, hermanos. Contiendas. Dice: y homicidios. ¿Por qué subrayé la palabra homicidios? Porque ahorita recordábamos y ahorita leíamos, hermanos, como dice Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Y ahorita vimos aquí la ecuación, hermanos. Quiero poner la ecuación para que usted la vea. Dijimos, hermanos, que matar es culpable de juicio. Enojarse es culpable de juicio. Entonces, matar es igual a enojarse. Por eso subrayé acá en las obras de la carne los homicidios. Porque aunque usted diga: pastor, yo no he matado a nadie, pero si usted se ha enojado contra su hermano, es como si hubiera matado. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Usted ha escuchado, hermanos, la frase: ya no lo quiero ver ni en pintura? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Ya no lo quiero ver ni en pintura. Para mí esa persona está muerta. ¿No ha escuchado esa frase? ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir esas frases, hermanos? Que usted se enojó con alguien y usted ya no lo quiere ver. Que usted ya no lo quiere ver. Usted dice: me enojé con esa persona y para mí esa persona ya está muerta. Está viva esa persona. Usted se enoja con alguien y esa persona está vivita. Allá está, pero está viva. Pero para usted, hermanos, como usted tiene un enojo, como usted tiene una ira contra esa persona, como usted se enfureció contra esa persona, usted dice: para mí esa persona está muerta. Ahora, ¿está muerta físicamente? No, ahí está viva, pero usted está enojado con esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, físicamente esa persona está viva, pero usted, hermanos, al enojarse con esa persona, ha de cuenta que usted lo hubiera matado. Y ese es un homicidio. Y esa es una obra de la carne. Y las obras de la carne es lepra espiritual. Y todos los que practican tales cosas no van a ir al cielo. Así de fácil y así de sencillo. Por eso, hermanos, necesitamos venir a Cristo Jesús. Por eso, nuevamente lo recuerdo, necesitamos al Espíritu Santo para que esta palabra haga un efecto en nuestra vida. Porque a lo mejor hay alguien aquí que tiene algo en contra de su hermano. Hay alguien aquí que está enojado con alguien por una ofensa, por una traición, por algo que haya cometido esa persona. Pero tenemos que despojarnos de todo en el nombre de Cristo Jesús. Es lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 31. Y aquí vamos a ver, hermanos, unas palabritas. Efesios capítulo 4, versículo 31. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, le dice: quítese de vosotros.
¿Qué significa esa palabra quítese? Tú quítate. Así. Tú quítate. Dios lo puede hacer. Pero ¿cuántos sabemos, hermanos, que hay cosas que nosotros tenemos que deshacernos? Porque hay gente que le gusta vivir en las obras de la carne. Cristo ya lo cambió y Cristo ya lo salvó. Ah, hermano, pero es que no puedo dejar la borrachera. Usted tiene que dejarla. Si usted no puede, acuda a Cristo. Vaya a Cristo y Él lo va a ayudar a que usted deje esa borrachera o esos vicios en el nombre de Jesús. Pero dice, quítese, tú quítate, tú despójate, tú deja, tú abandona. Hermano, es que las amistades me invitan, hermano, y pues es bien fácil caer. Ya no vaya con esas amistades. Aléjese de esas amistades. ¿A poco ellos murieron en la cruz por usted? ¿A poco ellos lo van a salvar? ¿A poco cuando usted ya esté todo derrotado van a ir a verlo? Claro que no. Ahí se van a olvidar de usted. ¿A poco ellos lo van a llevar al cielo? Claro que no. ¿A poco ellos dieron su sangre por usted? Claro que no. ¿A poco ellos le han preparado algo allá en el cielo? Claro que no. Déjelas. Si eso es lo que usted le está quitando, que usted, hermanos, abandone por completo las obras de la carne, deje a esas amistades, deje a esos amigos, deje todo aquello que lo lleva a practicar tales cosas, porque no estamos aquí para agradar a la gente, estamos aquí para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida, Él derramó su sangre, Él murió por mí, Él murió por usted, Él es el que me lleva al cielo, Él es el que me va a llevar al Padre. Nadie más lo hizo más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, quítese de vosotros. Quítese de vosotros. Y ahorita vamos a leer otro pasaje que tiene que ver con esto. Pero dice, quítese de vosotros. Primero, ¿qué, hermanos? Toda amargura. Fíjese cómo empieza, cómo podemos llegar, hermanos, a todo lo que vamos. A que la lepra espiritual se vuelva más crónica y que la lepra espiritual siga arraigada en nuestro corazón. Cómo, hermanos, de algo tan pequeño podemos hacer algo tan grande. Y lo primero, hermanos, es tratar con la amargura. Lo primero que el apóstol Pablo menciona y que les dice que se quiten es la amargura. ¿Por qué la amargura? La amargura, hermanos, es un resentimiento profundo y persistencia que se aloja en el corazón. La amargura nace, fíjese de qué nace. La amargura nace de una herida no perdonada y envenena no solo a quien la siente, sino también a su entorno. Así nace la amargura. Cuando usted todavía no se ha reconciliado, cuando usted no ha perdonado, cuando usted tiene algo en contra de alguien, usted tiene amargura en su corazón. Y esa amargura, hermanos, nace a través de una herida no perdonada, y no solamente lo envenena a usted, envenena a todos los demás que lo rodean. Y hay personas, hermanos, que viven toda su vida amargadas. Viven toda su vida amargadas. Y lamentablemente, hermanos, no solamente ellos viven amargados, ya todos los que están a su alrededor ya están igual de márgaros como ellos. Todos amargados igual que ellos. A lo mejor el esposo era el amargado y para cuando acordamos la esposa ya también está bien amargada. Y para cuando acordamos los hijos también están bien amargados. Y nadie soporta a esa familia. ¿Y sabe por qué? Porque todos están amargados. Son de esas familias que no debe de invitar a usted en Navidad, porque van y le amargan la fiesta. Todo critican, todo le parece mal. Las tías que siempre vienen amargadas, un respeto para todas las tías. Pero las tías, ¿verdad?, que no hacen los tamales, pero luego van a la fiesta de Navidad y cómo deshojan los tamales. Y ahí está la gente. Ay, mira la tía, ahí viene. No ayudó a embarrar ningún tamal, pero mira cómo deshoja. Y mira, ya lleva 5 y ya lleva 6 y ya brincó la docena. Y ahí está toda amargada. Se amargó, hermanos, la fiesta, se amargó el cumpleaños, se amargó la convivencia. ¿Por qué? Porque hay personas que no solamente son amargadas por ser amargadas. ¿Sabe por qué? Y lo más probable es que tienen una herida que no han perdonado. Todo va a una herida que no han perdonado. Todo va a un resentimiento en lo más profundo de su corazón que no han perdonado. Todo ahí se basa, de ahí sale la amargura, hermanos. La amargura nace, como lo mencionaba, de una herida no perdonada y envenena no solo a quien la siente, sino también a todo su entorno, a todos los que lo rodean.
tengamos mucho cuidado con la amargura. Y la Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Y sabe cómo podemos cortar, hermanos, la amargura y que esto siga? Reconciliándonos con nuestro hermano, pidiendo perdón y perdonando, arreglando las ofensas, arreglando, hermanos, el que podamos tener paz los unos para con los otros. Todo ahí se comienza con haciendo eso para que la amargura no crezca. Porque si la amargura no es tratada, hermanos, entonces nos lleva al enojo. Primero empieza una amargura. Número 2, el enojo. Aunque parecen similares, el enojo o la ira, el enojo, hermanos, puede ser una reacción inmediata ante una injusticia. Todos nos hemos enojado. Todos hemos sentido un enojo en nosotros. Pero mientras, hermanos, el enojo no sea tratado, se brinca a la ira. Y la ira, hermanos, es una rabia más intensa y explosiva. Todo comienza con el enojo y el enojo no tratado se vuelve una ira. Entonces usted se enojó con la persona y si usted no se tranquilizó en esos 10 segundos próximos, usted le va a dar lugar a la ira tarde o temprano. Comenzó con un enojo, pero luego terminó con una ira. ¿Por qué? Porque el enojo puede ser una reacción inmediata ante una injusticia, pero la ira, hermanos, es una rabia más intensa y explosiva. En Efesios 4:26 dice la escritura, airaos. Dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, la escritura nos está diciendo, si te enojaste, tranquilízate. Respira profundo. Piensa las cosas. Arregla en ese momento lo que tengas que arreglar. Si usted, hermano, se enojó con su esposa porque a lo mejor su esposa lo hizo enojar, porque a lo mejor no lo recibió como debería de haberlo recibido, ¿verdad? A lo mejor, imagínese usted como esposo, llega a su casa después de haber trabajado, pues, ¿cuántas horas? 12 horas, 10. Bueno, el hermano Javier dice 10. 10 horas después de haber trabajado, hermano. Y usted llega a su casa y usted quiere que la cena ya esté lista y preparada. Pero imagínese que su esposa a lo mejor también tuvo un día difícil, a lo mejor también trabajó, o a lo mejor está enojada por algo, y en vez de recibirle con unos medallones en salsa de champiñones, con un puré de papas, pues natural, ¿verdad? No de la caja, un espagueti, un postre, un pequeño masaje, hermanos, en los pies con frescapié. Pastores, que usted no sabe, los pies de mi esposo están bien rasposos. Pues si no le entra la lima, hermanos, agarre un pulidor y dele con el pulidor a todo lo que da. Pero imagínese, usted quiere ser recibido así y llega a su casa y en vez de que estén los medallones, está una sopa instantánea. Y usted le dice a su esposa, amor, ¿y qué hay de cenar? Ahí está en la alacena una sopa. Ahí está la tronchatoro. Ahí está una sopa, agárratela, prepárala como tú quieras. Y el esposo viene enojado. Esto fue lo que hiciste. Y usted se arma el enojo, hermanos, y se arma el pleitazo. Si usted siente, hermanos, que eso va a llegar a más, caliente el agua, échesela a la sopa y cómase la sopa en paz. Póngale agua, métala al micro, póngale 3 minutos y en 3 minutos instantáneamente la de res, la de pollo, la de camarón o la de queso, ahí le va a quedar. ¿Para qué se enoja y para qué se llena de ira? Pero a veces no somos así, ¿cierto o no? Nos enojamos. Y no solamente nos enojamos, nos llenamos de ira. Y si ella está enojada, cuidado. Cuidado. Y si él está enojado, más cuidado todavía. Y ese enojo que comenzó en airarnos, ya nos hizo pecar. Por eso dice la escritura, si te enojas, no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla cuentas.
Tranquilízate. Deja que ese enojo no te domine para que después de ese enojo llegues a la ira, porque la ira es una rabia más intensa, hermanos, y explosiva. Y cuando no se trata de la amargura, no se trata, bueno, ya lo quité, déjame regresar acá. Cuando no se trata la amargura, cuando no se trata el enojo y no se trata la ira, hermanos, ¿sabe qué comienza? ¿Qué dice ahí? La gritería. Se refiere a los altercados ruidosos, sartenazos, cachetadas, golpes. Así hay parejas, hermano. Yo sé que nos reímos, pero así hay parejas. Así hay parejas que comenzó con una amargura, un enojo, una ira y llegaron a los golpes. Y otros, hermanos, hasta la muerte. Yo sé que he escuchado de casos que por un enojo, por una ira, hace poquito, hermanos, lamentablemente aquí en Bellavista, creo, el esposo no sé qué se enteró de ella, ¿verdad? Y llegaron a los altercados, la mató a ella y luego él se mató. Hace poquito salió en las noticias. ¿Por qué? Porque comenzó con una amargura y luego un enojo y luego una ira, pero luego algo no controlado llevó a la gritería. Se refiere a los altercados ruidosos, los gritos y las peleas verbales que surgen del enojo incontrolado. Es el resultado visible del enojo y de la ira. Cuando una persona ya comenzó a gritar y a levantar la voz, hermanos, es porque ya está enojado. Y esa es la forma en la que usted usted da a conocer el enojo y la ira que hay en su corazón. Ya llegó a eso. El golpe es porque hay enojo en el corazón. El maltrato es porque hay un enojo en el corazón. La herida es porque hay un enojo en el corazón. Cuando se llegó, hermanos, a decirle a la persona tal y tal cosa, es porque ya se llegó al enojo en el corazón y ya surgió ese enojo y esa ira en el corazón. Y ahora físicamente, hermanos, o acá ya se puede ver el maltrato, el golpe y todo aquello que se le da. Después de la gritería, hermanos, viene la maledicencia. Y la maledicencia son las palabras hirientes, los insultos y los chismes que buscan difamar a otros. Pero quiero quedarme en las palabras hirientes y los insultos, porque lo que pudo hacer, hermanos, y haberse controlado desde un principio, después, hermanos, llega más al enojo y a la ira. Y yo sé que a lo mejor a alguien le ha pasado, que a lo mejor ha insultado tanto a la persona que le dijo de lo que se iba hasta morir. ¿No ha escuchado usted también esa frase? Le dije hasta de lo que se iba a morir. O sea, quiere decir, hermano, que usted rebasó ya los límites. Si estaba en la cruz, se bajó de la cruz y se olvidó de Cristo y se olvidó de todo lo que Él hizo en la obra de la cruz por usted. Y usted le dijo a esa persona y reaccionó contra esa persona y lastimó a esa persona. Y a lo mejor llegaron a los golpes y llegaron a los gritos y llegaron a los empujones y llegaron, hermanos, a tantas cosas. Esa es la maledicencia. Son las palabras hirientes y los insultos. Y luego, hermanos, se convierte en malicia. La malicia es la intención malvada detrás de las palabras y de las acciones. Y todo esto pasa, hermanos, cuando nosotros nos enojamos con el prójimo. Porque fíjese lo que dice la Escritura. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero cuando no calme la situación y la situación siga, entonces esa persona le va a decir necio a su hermano. Y si le dice necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, en otra versión dice tonto. Esa palabra, hermanos, es una maldición, aunque usted la diga comúnmente. Decirle tonto a alguien es una maldición. Y es lo que significa esa palabra fatuo. Y dice que primero es culpable, ¿verdad?, de juicio. Si sigue el pleito y la ira, es culpable ante el concilio. Y si sigue el enojo y la ira contra su hermano,
y le sigue diciendo de cosas y le dice tonto y no sirves para nada y eres un burro y esto y el otro y para mí ya no te quiero ver ni en pintura y para mí ya estás muerto y córtala porque ya no somos hermanos ni somos amigos, hasta aquí terminó nuestra amistad, hasta aquí terminó nuestra hermandad, ya no te quiero ver, ojalá te mueras, ojalá te vaya bien mal, ojalá te trague la tierra. Todas esas palabras es como si usted le dijera fatuo a su hermano. Y dice la escritura que el que le diga fatuo o tonto a su hermano, dice quedará expuesto ¿a dónde, hermanos? Al infierno de fuego. Esta palabra, hermanos, es muy fuerte. Por eso yo le decía al principio, necesitamos al Espíritu Santo. Ojalá usted haya orado para que el Espíritu Santo dé esta palabra en su vida y en su corazón, como Él quiere que sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque de otra manera, hermanos, estamos recibiendo trancazos, trancazo tras trancazo, piedrada tras piedrada. Pero es mejor que duela aquí y que nos corrijamos aquí, porque Cristo quiere vernos allá en la gloria. Cristo quiere que heredemos el reino de los cielos y no queremos terminar de esta manera. Por eso, hermanos, dice la escritura que se debe de quitar de nosotros toda amargura, porque cuando la amargura crece llega el enojo, cuando el enojo crece llega la ira, cuando la ira crece llega la gritería, cuando la gritería crece llega la maledicencia y cuando la maledicencia crece llega a la malicia. Cuando nosotros comenzamos a enojarnos con nuestro hermano, nos enojamos con nuestro hermano y somos culpables de juicio. Cuando nos seguimos enojando con nuestro hermano o seguimos enojados con nuestro hermano y le decimos de cosas y todavía, hermanos, los juzgamos y todavía los criticamos y todavía los señalamos y todavía a lo mejor, hermanos, ellos ya ni siquiera, nosotros ya ni siquiera tenemos contacto con ellos y ellos ya ni siquiera tienen contacto con nosotros, pero nos levantan falsos testimonios, nos levantan juicios, nos levantan cosas, nos señalan y nos apuntan y a lo mejor desde que pasó el detalle ya pasó mucho tiempo, pero siguen enjuiciándonos, siguen apuntándonos, siguen señalándonos, siguen hablando mal de nosotros. Esas personas van en un camino a la condenación. ¿Y sabe por qué? Porque no han sanado las heridas. Porque lo que comenzó con una amargura se llegó a un enojo y el enojo los llevó a la ira y la ira a la gritería y la gritería a la maledicencia y la maledicencia a la malicia. Y cuando el apóstol Pablo les dice quítese, ellos no lo quitaron. Ellos dijeron no, yo estoy a gusto así, ya me enojé con mi hermano, ya no puedo ver a mi hermano, pero así estoy a gusto, no le voy a hacer caso ni a lo que diga el pastor, ni a lo que diga la palabra de Dios. Pues bueno, lamentablemente por ellos, hermanos, porque ellos van en camino a la condenación. Y a lo mejor el detalle ya pasó, pero ellos, hermanos, no solamente fueron culpables de juicio, le dijeron fatuo o necio a su hermano, dice, será culpable ante el concilio. Y si todavía no arregla cuentas y no se arrepiente y no se reconcilia y no se quita de él toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, va a seguir aventando más veneno en contra de su prójimo. Va a seguir aventando cosas, palabras, va a seguir levantando falsos, va a seguir levantando diferentes cosas en contra de esa persona. Y va a llegar un momento, hermanos, en que le va a decir, eres un fatuo, eres un tonto, no sirves para nada, eres esto, eres el otro. Yo sé que a lo mejor alguien, hermanos, se ha enterado de que alguien le ha dicho cosas así. O nos hemos enterado de que alguien, a lo mejor por celos, por envidia, por detalles, por problemas, comenzaron así, con una amargura. Y esa amargura se volvió un enojo y el enojo se volvió una ira. Y la ira, hermanos, no dejaron que ahí se calmara y no se quitaron, ¿verdad? Se despojaron de todo aquello y llegó a la gritería y llegó a la maledicencia y a toda malicia. Y ahora, hermanos, ellos están en un camino a la condenación. Porque dice la escritura que el que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjese qué importante, hermanos, es que nosotros nos quitemos todo esto. Y el único que lo puede quitar es Cristo Jesús. En Efesios 4,
versículo 22 al 24, para terminar, hermanos. Esto solamente el día de hoy es como la introducción, porque hay mucho que hablar del enojo, hay mucho que hablar de la ira, hay mucho que hablar de la lepra. El próximo domingo vamos a hablar de la lepra blanca y el juzgar. Vamos a hablar sobre ese tema, hermanos, porque a veces el enojo nos lleva a juzgar a los demás, y eso lo vamos a hablar en la próxima semana con la lepra blanca, y luego pues después la lepra roja, la lepra amarilla, la lepra verde y así. Pero fíjese lo que dice Efesios 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermanos? ¿A quién le dice que se despoje? A nosotros, a usted y a mí. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo lo quiero poner de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, yo me tengo que despojar del viejo hombre, que ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, a las obras de la carne, y me tengo que renovar en el espíritu de mi mente, y me tengo que vestir del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién se tiene que despojar? ¿Quién se tiene que renovar? ¿Y quién se tiene que vestir? Soy yo. Yo no lo puedo hacer por usted, hermano. Usted no lo puede hacer por mí. Somos ya grandes en el evangelio. Cuando estábamos chiquitos, a lo mejor dependíamos de papá y de mamá. Un bebé depende de papá y de mamá para que lo despojen, le quiten su ropita sucia y le pongan una ropa nueva. Pero cuando somos adultos, hermanos, yo creo que todos lo hacemos por nosotros mismos, ¿cierto o no? Usted se despoja de su ropa sucia y se viste de la nueva, o se pone la limpia, pero usted lo hace de esa misma manera. Ya estamos en el evangelio. Cuando vinimos a Cristo, Cristo nos quitó algunas cosas, y gloria a Dios por la obra que Él hizo en nosotros. Pero si nosotros nos examinamos, hay cosas que todavía, hermanos, no han sido quitadas. Hay cosas que todavía están arraigadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay cosas que están arraigadas en el viejo hombre, y hay cosas que Dios, hermanos, sí, Él nos quitó en el principio cuando venimos a Él, pero ahora su palabra nos dice: despójate tú, quítate el viejo hombre tú y vístete del nuevo. Renuévate en tu mente. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Quítese de vosotros, despójate tú y renuévate tú y vístete tú. Y el único que lo puede hacer, hermanos, y el único que nos puede ayudar a hacerlo, su nombre es Cristo Jesús. De otra manera no lo vamos a poder hacer. De otra manera no lo vamos a poder lograr. De otra manera vamos a vivir con las obras de la carne y la lepra espiritual. Pero Cristo nos quiere limpiar. Cristo, hermanos, quiere hacer una obra perfecta y maravillosa en nosotros. No es el mensaje del día de hoy. Con esto vamos a terminar con esta serie, hermanos, de la lepra espiritual. Pero déjeme decirle, en una ocasión Jesús se encontró con un leproso. Y Jesús le dice al leproso, ¿verdad? Sabiendo la condición que tenía. Y el leproso, acercándosele a Jesús, le grita y le exclama: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Si nosotros nos ponemos como ese leproso y le decimos: Jesús, si quieres, puedes limpiarme, ¿qué cree que va a hacer Jesús, hermanos? Él, claro que nos va a decir: sí quiero. Sí quiero limpiarte. Sí quiero limpiarte de todo lo que te estorba. Sí quiero limpiarte de todo lo que está en tu mente y en tu corazón. Sí quiero limpiarte de todo lo que está en ti. Pero si tú quieres y si nosotros queremos, entonces sus palabras van a decir: sé limpio. Y esa lepra espiritual y las obras de la carne se va a ir en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos,
despojarnos de la lepra espiritual, necesitamos despojarnos de todo aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón, necesitamos nosotros quitarnos de todo aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo, y el que nos puede ayudar para hacerlo, hermanos, porque no es en nuestras fuerzas, el que nos puede ayudar para hacerlo, su nombre es Cristo Jesús. Nadie podía sanar a un leproso porque no había cura para la lepra en ese tiempo. Los leprosos que fueron limpios a través de la Escritura y aún en los tiempos de Jesús, ¿sabe por qué fueron limpios? Porque el Padre lo hizo, porque el mismo Señor Jesucristo lo hizo. No hay otra cura, iglesia, para las obras de la carne, para el viejo hombre, para el viejo corazón, para el pecado que tenemos. No hay otra cura aquí en el mundo que exista para poder ser limpios de eso. Lo único que nos puede limpiar es la cura perfecta y maravillosa que se llama la sangre de Cristo Jesús, vertida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ese es el único antídoto, ese es el único medicamento, esa es la única cura que nos puede limpiar para que podamos ser limpios en verdad de todo nuestro corazón. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle a Jesús: Jesús, si quieres puedes limpiarme? Y Jesús va a venir a decirnos: claro, yo quiero que seas limpio. Sé limpio en mi nombre, y en su nombre vamos a ser limpio de todo aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón, para que toda lepra espiritual pueda ser quitada, y que de esa manera no haya ningún enojo, ninguna ira, y sobre todo hacia nuestros hermanos. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Esta historia continuará. Este tema no se ha terminado el día de hoy. Hay mucho que ver, hay mucho que aprender, hay mucho que hablar, y le pido yo siempre al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe, hermanos, para dar los mensajes como deben de ser, aunque a veces la palabra nos incomode, aunque a veces la palabra nos sacude, pero es por nuestro bien, hermanos, es por nuestro bien. Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es que ahí donde está en su lugar, hermanos, pídale al Señor y dígale: Señor, sé tú mi ayudador, Espíritu Santo. Quizás aquello que en mi vida comenzó con una mancha, hoy, al ver mi carácter y mis actitudes, hoy puedo decir que es una lepra crónica. Es una lepra espiritual crónica, porque a lo mejor tengo amargura en mi corazón, tengo enojo en mi corazón, tengo ira en mi corazón, hay gritería en mi corazón, maledicencia y malicia. Todavía siento, Señor, que ahí está el viejo corazón y el viejo hombre, y a veces soy débil y sale a la luz mi viejo corazón y mi viejo hombre. Sale a la luz, Señor, la amargura, el resentimiento, el dolor. Sale a la luz, Señor, el enojo y la ira. Sale a la luz, Señor, todo aquello que son obras de la carne, que es como esa lepra espiritual que está en mí. Oh Jesús, pero tú caminaste un día por aquí, por la tierra, y hubo muchos leprosos, personas inmundas, que tú sanaste, que tú limpiaste. Jesús Nazareno, tú estás aquí en este lugar, y así como limpiaste y sanaste a esos leprosos de esa lepra física que ellos tenían, oh Dios, te pedimos que en esta preciosa mañana tú nos sanes y nos limpies de toda lepra espiritual. Que nos quites, Señor, toda obra de la carne. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder despojarnos del viejo hombre, a poder renovar nuestra mente y a vestirnos del nuevo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que de nosotros se quite toda amargura,
todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia.